Bienvenido, Paco. Un placer tener aquí a Paco López, flamante, con el ascenso del Granada a la máxima categoría después de un año, ¿no? Complicado al inicio sobre todo, pero con un gran final. Es un placer tenerte por aquí, así que bienvenido a Relevo. Muchas gracias, encantado de estar aquí con Empezamos vosotros. como siempre con la dinámica que ya tenemos de la pregunta del último entrenador, que siempre nos lanza una pregunta para el siguiente invitado. En este caso, pues José Bordalás nos preguntó qué es jugar bien al fútbol, ¿no? Una pregunta que bueno, muchas veces repleta de tópicos en Sí, muchas sí, veces, sí. ¿no? En las ruedas de prensa y con muchos entrenadores a veces enfrentados por esta cuestión. Así que bueno, Paco, te la traslado a ti a ver qué nos puedes decir. Bueno, podríamos estar 3 horas para contestarte esta pregunta. Es verdad que cada uno interpreta de una forma diferente lo que es jugar bien a este deporte. Eh, por resumírtelo de alguna forma y muy breve, para mí es ser eficaz. Evidentemente que luego cada entrenador tiene una idea, una forma de hacer las cosas, donde entiendes que puedes ser eficaz, que es ganar un partido, y lógicamente todos tenemos nuestra idea y cada uno tiene una vía diferente para conseguir el resultado. Pero lo que es una evidencia, que como todos los juegos, y el fútbol es un juego, cuanto mejor juegues a este juego, más posibilidades tienes de ganar. Hablabas de eficacia. Yo creo que quizás la categoría de plata del fútbol español es una de las que más, yo creo que exige al equipo ser eficaz, ¿no? Hay muchísima competitividad. No sé cómo has vivido tú, en líneas generales, este año en el Granada. ¿Qué proceso has ido aprendiendo a lo largo del curso? Porque la verdad es que recogéis a un equipo que estaba, ¿no?, llamado a estar donde habéis terminado finalmente, pero que no era así, ¿no? ¿Y cuál es el proceso que te encuentras como entrenador desde que, diríamos, debutas en Granada hasta ahora final de temporada y en el mes de junio? Bueno, es verdad que cuando llegas a un equipo a mitad de temporada, o en nuestro caso que fue en noviembre con la temporada avanzada, la jornada 16, lógicamente es porque los resultados no van bien. Eh, lo primero que haces es, bueno, pues tener o analizar y tener un diagnóstico de lo que crees que le puede pasar al equipo. Y bueno, empiezas a conocer, aunque lógicamente uno ya tiene conocimiento de cómo es la segunda división en este caso, pero empiezas a conocer mejor a los rivales, a cómo se juega en segunda división, y a partir de ahí pues vas elaborando un plan en el que consideras que puedes ser precisamente más eficaz. Y sí que es verdad que la segunda división, bueno, pues está igualadísima, como se ha demostrado hasta el final, donde los equipos a nivel táctico, todo el mundo trabaja hoy en día muy bien, hay muchísima igualdad en todos esos aspectos. Y bueno, algo que sí que es verdad, que a nosotros nos ha ido bien, pues fundamentalmente es ser efectivos en las dos áreas. Hemos sido el segundo equipo menos goleado y el segundo equipo más goleador. Por lo tanto, si dominas las dos áreas, habitualmente tienes más posibilidades de conseguir los objetivos. Siempre se suele decir que en la segunda división hay ese miedo a perder, hay propuestas por tanto un pelín más defensivas, ¿no? Porque evidentemente el riesgo ahí de descenso es mucho mayor ya pasar al fútbol no profesional en ese sentido. Tú tienes siempre una propuesta ofensiva, en el Levante se vio, en el Granada con matices, pero has intentado también seguir dándole ese recorrido. ¿Te encontraste con mayor dificultad el plantear ese tipo de estilo que a ti te gusta en la segunda división que en la primera? ¿Notaste esas diferencias respecto a una categoría que es la primera y que por lo tanto hay equipos de mayor calidad? Sí, encuentras diferencias, pero aquí lo más importante es tratar de convencer al futbolista, de que crean en una idea, de que crean en una forma de hacer las cosas, independientemente de las variantes tácticas, de cómo quieras atacar, de cómo quieras defender, a qué altura lo quieras hacer. Yo hablo mucho de actitudes y trasladamos desde el inicio un mensaje de tener una mentalidad y una actitud ganadora, y eso es lo que tratamos de transmitir, independientemente, repito, del planteamiento de cada partido. Pero creo que la mentalidad y la actitud para mí era fundamental, que era algo que también habíamos incidido mucho en los primeros tiempos en el Levante. Te encontraste en un equipo que mantenía una columna vertebral importante del pasado curso, muchos veteranos con muchísima experiencia, ¿no?, en el máximo nivel, en competición europea incluso también. Te ayudó mucho el tener a jugadores, ¿no? Antes
la entrevista hablábamos de nombres propios, como Callejón, por ejemplo, que es bueno, un hijo pródigo del Granada que ha regresado para consumar ese ascenso. ¿Cómo te ayudó el tener esa veteranía, esos futbolistas que conocen ya el terreno, a ti que llegabas, ¿no? Diríamos, de nuevo y con toda la presión además que hay en la ciudad por el Granada? Es muy importante la aportación de jugadores con experiencia, pero es mucho más importante si luego lo que transmiten a nivel humano. Más allá de lo que hayan conseguido, de su trayectoria, si no tienen algo dentro detrás, y hemos tenido la gran suerte que tanto Callejón como Jorge Molina, como Rochina, como Víctor Díaz, no me quiero dejar a nadie de los jugadores con más experiencia y más trayectoria, pero estos jugadores nos han aportado muchísimo, tanto al grupo como a los chavales o a la gente más joven que empezaba. Ahora que hablas de nombres jóvenes, Brian Zaragoza, es obligatorio preguntarte porque siempre te has destacado por revalorizar a futbolistas, ¿no? Darles ese plus, y Brian Zaragoza lo tenía complicado en esta temporada porque hay muchos jugadores, ¿no? Sí. en su posición por delante suyo, con experiencia, incluso un jugador como Perea, que venía a primera división a buen nivel en el Cádiz, pero al final ha terminado siendo importantísimo, con goles importantes, con ese plus de regate, ha sido el máximo regatador de la segunda división. ¿Cómo ha sido el proceso para que ese jugador llegue en ese estado al final de temporada y cómo lo ves en el futuro? Porque ese típico futbolista que de los que se dice, ¿no? que ya no quedan, ese regateador puro con desborde, con centro. ¿Cómo ha sido el proceso para que crezca esta temporada con Brian Zaragoza? Sí, pues fundamentalmente irnos a lo más importante, que es a la persona. Nosotros, aparte de nuestra metodología, que es incidir mucho en el trabajo individual con el futbolista, pues con jugadores que encima consideras y que le ves ese talento como tiene Brian, pues tratamos de tener una atención especial y bueno, cada semana tiene su trabajo individual con uno de nuestros ayudantes, en este caso con Tony, con mi hermano. Considerábamos que, bueno, a la vista está, que es un jugador con muchísimo, repito, con muchísimo talento, pero que también tenía un margen de mejora importante, que hay cosas que tiene que mejorar. Luego, evidentemente, el ser tan joven, el recibir tantos elogios cuando sales, no es fácil digerir eso. También hay que ayudarle, por eso te decía que irnos más a lo personal. Pero lo más importante es que vaya creciendo como jugador, pero dando los pasos adecuados y a lo mejor pues, no saltándote pasos que luego en un futuro le pueden hacer daño o en este caso le pueden beneficiar. Por resumírtelo, nos hemos preocupado primero por la persona, porque el jugador ya lo sabemos que tiene talento y eso le ayudará a ser mejor futbolista. La sensación es que con los jugadores jóvenes tienes que empujarlos, ¿no? A que den ese nivel, a hacerles ver cosas que a lo mejor con la edad todavía no están viendo. ¿Crees que esa es la principal diferencia entre los jugadores como Brian, que lo han aceptado y que pues, han asumido ese rol también, saliendo desde el banquillo, jugando esos minutos pero siendo importante, saber dosificar ese talento? ¿Crees que esa es la principal diferencia de hacerle ver al jugador con la exigencia cuál es el camino, aunque a lo mejor no lo vea del todo claro al inicio? Sí, está claro que al final tengan la edad que tengan, el jugador lo que quiere es jugar y eso está muy bien y todo el mundo es ambicioso y quieren jugar desde el inicio, quieren jugar los 90 minutos si es posible, pero bueno, ahí está evidentemente la capacidad seguramente de un cuerpo técnico para convencer de alguna manera que el camino hacia la mejora, hacia crecer como futbolista, muchas veces no está en jugar los 90 o en salir de inicio. Bueno, en este caso, hablando del caso de Brian, es un chico que lo ha entendido perfectamente, que sabe que el foco lo tiene que poner en su mejora diaria, más allá de querer jugar, que todos sabemos que quiere jugar, pero ese es un proceso que hemos llevado con él, que bueno, ha tenido sus momentos, sus altibajos, porque luego el jugador evidentemente pues escucha y los entornos no son fáciles, pero es un chico que es fantástico como persona y ha aceptado, como no podía ser de otra manera, esa ayuda del cuerpo técnico. Hay una pregunta que me hago muchas veces, que significa ser entrenador, ¿no? ¿Qué es ser entrenador? Porque vemos que hay mucha igualdad cada vez más a nivel táctico, lo comentabas tú antes, que todo el mundo se prepara, todo el mundo tiene muchas herramientas, los staffs cada vez son mejores,
¿crees que donde está ese pequeño margen para quizás adelantarte a tus compañeros o para ser incluso un pelín mejor es en la parte emocional, en la parte de gestión de grupo, en esa parte donde puedes incidir un pelín más? Yo cada vez considero que es, bueno, que es una de las facetas más importantes que hay que tener como entrenador. Creo que la gestión de un vestuario, la gestión, como tú has dicho, de emociones, es fundamental para el rendimiento y cada vez más, pues se hace así cada vez más importante ese liderazgo dentro del vestuario porque es así, está todo mucho más igualado, todos tenemos muchísima información de los rivales, a nivel táctico, todo el mundo está bien preparado a nivel condicional, pero lo que poco a poco creo que va marcando diferencias es esa gestión de vestuario, esa gestión de emociones, de liderazgo. Y hablabas de controlar el ego de los jugadores, ¿no? Sobre todo los jóvenes, a lo mejor cuando son como con el Levante, con jugadores que estaban para la selección, también gestionarse en un club como el Levante tiene que ser complicado, pero ¿cómo se gestiona el ego también del entrenador? Ese ego de querer dejar también un poco tu sello personal, de a lo mejor tener esos ataques de entrenador que se dice. Sí. ¿Tú has tenido ataques de entrenador? ¿Has notado que has tenido que controlar tu ego? ¿O es algo que en tu trayectoria como entrenador no has notado demasiado? Esto yo creo que es mucho mejor que lo dijeran los demás, pero no, yo la verdad es que he tratado de ser natural. Evidentemente todos los entrenadores tenemos unas ideas en la cabeza, cómo nos gustaría jugar, pero para mí es básico el observar, el conocer al futbolista, el adaptarte al jugador, el conocerlo. En definitiva, ser coherente con lo que creo que estamos de acuerdo todos los entrenadores, que el verdadero protagonista es el jugador y es poner el foco ahí en ellos y dejarle ese protagonismo precisamente al futbolista. Y el entrenador, en nuestro caso, tratar de ser natural, de ayudarles a que crezcan, a que sean mejores, a que colectivamente los equipos sean también eficaces, a que jueguen bien a este deporte. En definitiva, ejercer con naturalidad tu profesión. ¿Te obsesiona más el día después de una victoria o de una derrota, ¿no? Porque a veces la victoria, me dicen muchos entrenadores que cuando ganan es todavía cuando les entra más el gusanillo. No sé, en tu caso, ¿cuándo sufres más el ser entrenador? Evidentemente cuando pierdas estás más cabreado, pero no sé si con las victorias todavía entra ese punto más de obsesión de decir vamos a ver lo que ha pasado para intentar que se repita evidentemente. Bueno, yo creo que lo importante es que los análisis que se hagan no se hagan desde la derrota ni desde la victoria, sino desde el juego, desde lo que ha pasado, yo creo que es la forma más natural y donde vas a tener más equilibrio a la hora de, precisamente, cuando lleguen momentos, sobre todo los difíciles, los de las derrotas, tratar de mantener siempre ese equilibrio. Tú hablabas antes de que el jugador se lo tiene que convencer, evidentemente, con tus ideas, sobre todo cuando llegas, ¿no? Como te pasó en el Levante, a final de temporada, en el Granada, iniciada la temporada. Pero claro, es difícil también, diría, convencer al jugador sin el resultado, a la vez que partes del análisis del juego. ¿Cómo se encuentra ese equilibrio cuando vas con un jugador y ves que los resultados, en el Levante te sucedió, que no salían y de repente salvabas la categoría? ¿Cómo es ese proceso para que el jugador te crea? En el trabajo del día a día entiendo que está ahí el foco, ¿no? Sí, precisamente en eso, en que tus mensajes sean coherentes día tras día, no puedes ir cambiando en función de cómo te vaya yendo cada semana, sino precisamente pones el foco en el trabajo diario, en la mejora, tanto individual como colectiva, y yo creo que es la clave, no hay más. Me interesa mucho una cosa que comentabas en alguna otra entrevista, que decías que los análisis del partido después lo empiezan a hacer los jugadores, ¿no? Que tú quieres saber qué piensa el jugador, que sea parte activa del análisis en ese sentido. ¿Crees que eso realmente, o sea, te gusta el jugador que te pregunte, que cuestione y que realmente te haga replantearte tus ideas? Sí, bueno, es que desde un inicio nuestra
nuestra idea precisamente es ser coherente con lo que pensamos. Si hablamos que el protagonista de este juego es el jugador, porque es el que va a jugar, es el que va a tomar decisiones en el campo, es el que se va a equivocar, es el que va a acertar, pues el sentido común y la coherencia nos dice que son ellos también los que tienen que ver a los rivales, los que tienen que analizar su propio juego. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es plantear diferentes estrategias durante la semana para que el jugador poco a poco vaya tomando conciencia de que es él también el que tiene que participar en el análisis, porque es él el que va a jugar. Y en general te encuentras con jugadores que realmente se quieren implicar con esta tarea. ¿Crees que el futbolista de ahora quizás está más preparado, tiene más inquietud a nivel táctico, o es algo que no ha variado? A ver, es verdad que es una novedad para ellos. Yo recuerdo cuando llegamos al Levante que bueno, la reacción del futbolista cuando de repente te sientas con ellos a que analicen al rival, o que analicen el juego del equipo, que analicen determinadas acciones o incluso el entrenamiento, pues cada uno reacciona de una forma al principio y es lógico. Hay jugadores que te ofrecen un poquito de resistencia, hay jugadores que observan sin más, hay jugadores que de repente sí se involucran desde el minuto 1, pero bueno, todo esto ha sido un proceso y al final lo entienden, porque lo entienden y además, como nos ha pasado este año en el Granada, ya nos pasó en el Levante, que terminamos en ese sentido con los jugadores muy implicados en ese proceso. Y con el Granada ha sido algo más fácil, porque creo que bueno, el boca a boca de los jugadores también. Ya se sabía a lo que iban, sí, ¿no? más o menos sabían, y bueno, el compromiso y la implicación en todo esto ha sido total. Yo quiero recalcar de todos modos que todos los caminos en esto de entrenar y los métodos que cada entrenador utiliza, todos son válidos, y esto no te asegura nada, te asegura ganar los partidos, sino simplemente nosotros lo hacemos, repito, he insistido mucho en ser muy coherentes o tener sentido común con lo que pensamos en cuanto a que el futbolista es el verdadero protagonista de este juego. Y recalcabas la parte emocional, que es muy relevante para ti, para tu staff, a la hora de relacionarte con el jugador. No sé cómo es la relación con el futbolista. En el Granada habéis que está en una plantilla también bastante extensa, ha habido lesiones, pero ha habido un buen reparto de minutos. ¿Cómo es la relación con el jugador que, por ejemplo, viene de ser importante y lo está siendo menos? ¿Tienes relación con el día a día? ¿Le dejas su espacio porque sabes que mejor está más cabreado el futbolista? ¿Cómo es esa relación con el jugador? Sí, hombre, eso también estaremos de acuerdo casi todos los entrenadores, que es la parte más difícil, la parte más complicada, porque el jugador quiere jugar siempre, es normal, pero bueno, nuestra idea y nuestra filosofía siempre ha sido que todo el mundo tenga su espacio, tenga sus momentos, hay que entenderlos, pero sobre todo, por encima de todo, al final el futbolista lo que valora es que sea sincero, que no le engañes, y bueno, y muchas veces se trata de convencerles, porque es una realidad que en una plantilla, pues imagínate, este año nosotros en el Granada de 27 jugadores solamente pueden jugar 11, y eso es así. Luego pues hay cinco cambios, imagínate la cantidad de jugadores que se quedan sin jugar. Bueno, si entienden que por encima de todo y por encima de lo individual está el equipo, pues cuanto más jugadores tengas que entiendan ese concepto, te ayudará mucho más a conseguir el objetivo. Algo que me gusta mucho de tu fútbol, de tus equipos, es que rompes muchas veces las etiquetas del jugador, ¿no? Que tendemos desde fuera muchas veces a decir, no, este jugador es medio centro, es interior, y en tus equipos hay esa hibridación muchas veces entre distintos roles. Comentaste algo que me pareció muy interesante, y es que tú a un jugador no dices tienes que ir por la derecha o por la izquierda, sino que le preguntas cómo se ve yendo en esas zonas. ¿Crees que a veces desde fuera no se tiene tan en cuenta lo que piensa el jugador acerca de lo que tiene que hacer en el campo? Sí, por eso yo hablo mucho del proceso y de hablar mucho con el jugador y de escucharle, lógicamente.
no sé, por ponerte ejemplos, hay un jugador que destaca mucho por ser un jugador de banda, por estar siempre abierto, y ya lo sabemos que su gran cualidad es partir desde fuera y tener ese uno contra uno, ¿no? Te pongo un ejemplo muy gráfico. Bueno, pues más allá de eso, yo creo que hay que hacerle entender que el juego no siempre va a poder ser eficaz estando abierto y quedándote pegado a la línea. Si él entiende el juego, porque hay momentos del juego que te dan para otras cosas, pues hay que hacerle, yo creo, pues hacerle mejor al futbolista, que entienda que hay otros espacios, que entienda que se puede jugar por otros espacios y que aprenda a jugar también a otros espacios. Yo creo que eso le da valor también a un futbolista. Pero insisto una vez más, pues para eso está la observación y para eso está también el escucharle y el ayudarle a ser mejor. En ese caso hay un jugador, ¿no? Como por ejemplo Óscar Melendo, que es un jugador de talento, ¿no? Y muchas veces lo hemos visto que tiene ese rol, que empieza más abierto, pero tiene esa incidencia siempre en la zona central. A ti te gusta mucho que haya mucho jugador por dentro, ¿no? Que se encuentren, que se relacionen. Y a veces tenemos que hablar más de sistemas que de relaciones. No sé si crees que esto capa un poco la creatividad en el fútbol, que a veces hablamos de no, el 4-4-2, pero cómo se relacionan los jugadores, ¿no? Porque en el Levante o en el Granada veíamos muchos futbolistas por dentro constantemente. Ahí está la clave. Para mí lo acabas de decir, que más allá del 4-4-2, del 4-3-3, del ataque, de la defensa, para mí es muy importante las relaciones, cómo se relacionan los futbolistas dentro del campo, cómo interactúan. Eso es fundamental. Y ahí aparece pues la libertad y la creatividad dentro del orden, que evidentemente existe un orden colectivo, pero los jugadores, sobre todo de talento, tienen que tener creatividad, porque ellos mismos, cuando tienen ese talento, son capaces de entender los momentos. Y para eso luego está evidentemente los análisis, donde nos podemos haber equivocado, donde podemos acertar. Los contextos también en fútbol van cambiando, no todos los partidos son iguales, lo que era bueno para un partido igual para el siguiente no es tan bueno. Por eso considero que cuanto más futbolistas tengamos que entiendan este juego, pues mucho mejor. Claro, hablabas de eso, de lo que te funciona un día, a lo mejor ya al siguiente, no sé si es lo peor a nivel táctico del ser entrenador, el creer que has encontrado la fórmula, ¿no? De que te da un equilibrio al equipo y que ves que de repente el siguiente rival te plantea una cosa y que no te está funcionando y tienes que volver a meterle mano. Sí, sí, ya te digo que cada entrenador tiene su forma de ser. Hay entrenadores que no cambian absolutamente nada y les va bien y fenomenal. Por eso digo que en esto del fútbol pues nunca sabemos. Pero bueno, yo creo que la variedad siempre es bueno, y siempre que tengamos, cuanto más jugadores tengamos inteligentes que puedan interpretar los contextos que van surgiendo y que van apareciendo en cada partido, ya te digo que muchísimo mejor. ¿Cómo se fomenta desde el entrenamiento la creatividad y la relación entre el jugador? Pues me interesa saber cómo trabajas un poco que nos cuentes un poquito, no todo el secreto evidentemente, pero un poquito de cómo trabajas para que surjan esas dinámicas, ¿no? Sobre todo llegas a mitad de temporada, bueno, pues cómo logras que los futbolistas se van entendiendo, los espacios, etcétera. Fundamentalmente primero jugando, quiero decir, hay que jugar. Evidentemente luego está la creatividad para generar tareas donde el futbolista entienda lo que está pasando, y luego está la segunda parte, que es el análisis. Nosotros grabamos absolutamente todos los entrenamientos. A los jugadores a la hora de terminar el entrenamiento ya tienen en sus móviles, ya pueden ver el entrenamiento, se pueden analizar lo que han hecho. Al día siguiente muchas veces lo hacemos así, o de forma individual cuando nos toca con el jugador en cuestión, o de forma colectiva. Bueno, pues es un proceso, y si inculcamos esa mentalidad al jugador de fútbol, porque al final es su profesión, y yo les digo que tienen que currar y que tienen que trabajar. No solamente son la hora y media de entrenamiento, o las 2 horas, tanto el pre como el post en el campo o en el gimnasio, sino luego evidentemente el trabajo también está de cuello para arriba, y bueno, y es cuestión de mentalizarlos. Es verdad que no están acostumbrados, que no es lo habitual, pero bueno, lo que sí que hemos notado es que cada vez el futbolista es mucho más profesional,
quieren mejorar, no tengo ninguna duda, todo el mundo quiere ser mejor y la verdad es que en ese sentido en general son muy receptivos. ¿Te escriben mucho después de los entrenamientos cuando se han analizado para comentarte algunos puntos? Bueno, O... más que a mí, que también hay siempre alguno, como tenemos asignados a cada miembro del cuerpo técnico determinados jugadores, sí que interactúan con los ayudantes, con nuestros ayudantes, donde el jugador analiza lo que ha hecho, sí. Poco de tutorizando los entrenamientos para que vayan mejorando. Es interesante porque hay un nombre propio, que antes lo comentamos, es el nombre de Morales, que había siempre sido un jugador de banda, muy explosivo, ¿no? Con esa potencia, y tú ves que puedes, ¿no?, reconducirlo y ver otros espacios que es más por el carril central y meterlo prácticamente como 9. ¿Cómo fue ese proceso? Porque me interesa, porque es un jugador que todavía sigue a buen nivel, pese a su edad. Entiendo que se debe cuidar mucho el bono de Morales. Y claro, es un jugador que, vemos, la edad ahí no juega un papel importante, porque el aprendizaje llegó de forma tardía ya siendo un jugador veterano. No sé cómo fue, ¿te costó convencerle? ¿Fue muy sencillo? Pues te cuento la historia, fue muy rápida. Mira, con Morales es todo muy sencillo porque es uno de los jugadores más inteligentes a nivel de juego que me he encontrado. Lo entiende todo a la perfección. Pero fue sencillísimo porque pues a Morales lo conocía evidentemente de años atrás, siempre había sido catalogado como jugador de banda, como jugador de 1 contra 1, incluso carrilero, y bueno, fue preguntarle, le pregunté si había jugado alguna vez de delantero, me dijo que cuando era alevín o infantil. Y bueno, fue sencillo, le dije que yo le veía cualidades para jugar tanto en banda como arriba. Y bueno, porque le veía que era capaz de entender el juego y con esa velocidad, con ese desborde, pues entendíamos que podía hacer mucho más daño en los últimos metros. ¿Crees que a veces cuesta que el jugador que está acostumbrado, como dices, ¿no?, de 1 contra 1, recibir al pie, pueda ir hacia el espacio, ese movimiento más generoso de desmarcarse, que a veces, bueno, es más un trabajo más oscuro porque te desmarcas, no te la pasan y parece que... ¿Eso crees que cuesta más en ese tipo de perfiles? ¿Se tiene que incidir más en trabajo de vídeo quizás? O... Hoy en día te puedo decir que cuesta más en general. ¿Sí? Sí, la percepción que tengo es que el futbolista hoy en día, que es verdad que ya llevamos años, no sé si por el tema de la selección española en su día, por el Barça, que es verdad que es un juego que a todos nos gusta y que nos atrae, el jugar al pie, el pase corto, pero creo que es verdad que echas de menos muchas veces también el alternar, el que hayan jugadores que vayan al espacio, que precisamente ir al espacio significa, porque tú bien has dicho, hay veces que rompes al espacio, es un desmarque para que te vean lejos y aunque no te vean, estás provocando que haya un espacio intermedio. Bueno, pues sí, yo creo que hay que concienciar más al futbolista, sobre todo de medio campo hacia arriba, que también se necesita correr al espacio, no solamente para beneficiarte a ti, sino para beneficiar al equipo, porque es una forma de alargar al rival y donde pueden aparecer espacios intermedios. Creo que este año ha sido un año bastante bueno para los que nos gusta el fútbol, porque un entrenador como Mendilibar, que se le etiquetaba, ¿no?, pues ha ganado una Europa League. ¿Crees que a veces en la Liga, sobre todo, se tiende a meter muchos prejuicios en cerca de ciertos entrenadores, cierto fútbol, de lo que se puede hacer, lo que no? A ti se te había catalogado muchas veces, ¿no?, de un fútbol demasiado ofensivo para lo que era el Levante. ¿Cómo se puede luchar contra ese estigma a veces que se genera y que incluso cuando las cosas te van bien, parece que no te van tan bien, y cuando te van mal, te van mucho peor en realidad, ¿no? Eso es difícil, ¿no? Pues es difícil cambiarlo muchas veces porque va en función precisamente de eso. Y luego los análisis que cada uno hace de un entrenador, de un equipo, bueno, son tan particulares muchas veces, son puntos de vista y en esto el fútbol no puedes decir, bueno, y esto de las etiquetas, pues al final es normal. Unos seguramente lo tengamos más merecidos que otros, bueno, por diferentes actuaciones, en este caso de tus equipos, pero yo creo que lo más importante es el jugador, es que las capacidades del jugador, que te adaptes a eso, que los observes, que cómo se relaciona, que lo hemos hablado anteriormente, y luego lo de las etiquetas, pues ya estamos viendo, has puesto el ejemplo de Mendilibar. Los entrenadores somos mejores y eso es así, es indiscutible.
si tenemos mejores jugadores. Y eso Poco no que hay hacer ninguna ahí. duda. Este año en el Granada habéis tenido una temporada, ¿no?, que ha sido, yo creo, como una montaña rusa a veces de emociones. Os habéis hecho muy fuertes en los Cármenes, evidentemente, ha sido un fortín inexpugnable. ¿Qué crees que ha pasado? ¿Crees que es fruto de la segunda división, que es tan complicada, el hecho de haber tenido esa diferencia de rendimiento, que ya venía con Caranca también, que le estaba Sí. costando sumar puntos? ¿Qué crees que has notado? Que además incides en el trabajo más emocional. ¿Crees que el jugador puede notar el estar fuera? Y ahora, pensando ya en primera división, que evidentemente la exigencia es más alta, ¿cómo se puede solucionar esta disparidad de rendimiento? A ver, no es fácil el sacar conclusiones del por qué, ¿no? El por qué un rendimiento tan alto en casa y por qué tan bajo o menos fuera de casa. De todos modos, yo creo que en general, si analizas a la mayoría de equipos, todos obtienen mejores resultados en casa. Lo que pasa que es cierto que en nuestro caso ha sido brutal. Creo que hemos sido el único equipo de Europa que no ha perdido un solo partido de las mejores ligas europeas en nuestro campo. Entonces, sí que seguramente se haya podido notar más. Los análisis son muy difíciles. Igual llega otra temporada y cambia todo. Es complicado. Pero sí que es cierto que hoy en día los equipos en general se hacen más fuertes en casa. Parece que no, pero influyen las emociones de tener a tu gente, que yo siempre digo que te da ese plus de energía, de motivación, llámalo como quieras. Bueno, pues también tiene su influencia. ¿Trabajabais precisamente para ello, para poder, diríamos, controlar también esa parte más emocional en el jugador, de decir, ostras, estamos jugando en casa, os habéis ahorrado también en la parte de playoff, que es muy dura, y ahí os podéis quedar por el camino, porque se ha visto esa comunión, ¿no?, entre afición y jugadores? También has dicho que has alucinado, ¿no?, con todo lo que ha pasado con el ascenso. No sé si habéis incidido en eso, porque yo creo que eso también puede servir de refuerzo para el jugador. Sí, sí, hombre, evidentemente está ahí. Quiero decir, la gente, para nosotros, nuestra afición ha sido fundamental. De hecho, por eso a veces, bueno, tratas de encontrar una explicación a determinadas situaciones, ¿no? A esto de las dificultades que hemos tenido fuera de casa. Y bueno, no la encuentras, pero sí que es cierto que en los últimos desplazamientos, que es donde mejores resultados hemos sacado fuera de casa, pues ha viajado mucha gente con nosotros. Bueno, pues Es no la sé, clave, ¿no? si lo preguntas al jugador o analizas y tampoco te lo saben decir. Es que, bueno, pues esto es lo bonito del fútbol, y por eso el fútbol atrae todo lo que atrae, porque a veces hay cosas que son inexplicables y que es difícil que haya una verdad absoluta de lo que está pasando. Y a ti, como entrenador, te obsesiona para mal el no saber el porqué de las cosas, que cuentas, no sé el porqué, lo relativizas todo y, bueno, dejas que fluya, o intentas buscarle esa explicación y te obsesiona? Yo creo que hay cosas, no solamente en el fútbol, en la vida, que no tienen una explicación lógica, y darle vueltas es como, yo creo que tampoco tiene mucho sentido, es como darle vueltas a una rotonda, ¿no?, continuamente. Pues esto pasa lo mismo. En el fútbol hay cosas que pasan porque tienen que pasar, como en la vida, y bueno, hay que pasar siempre página y tratar de avanzar y de seguir avanzando. Y ahora, hablando un poco de clave de la siguiente temporada, has comentado que dentro de poco ya vuelve todo al ruedo, es decir, poco tiempo para refrescar, pero ¿cómo ves ese retorno a Primera División? Evidentemente la Liga es muy exigente, tú ya has estado mucho tiempo ahí, no sé qué piensas de la plantilla del Granada ahora mismo, dónde ves que os podéis reforzar más, qué crees que os puede faltar, ¿cómo ves un poco todavía todo en stand-by, pero la plantilla que tenéis ahora para Primera División? Bueno, primero, es ilusionante volver a jugar en Primera División. Los jugadores, por ejemplo, nuestros, que estaban el año pasado, que sufrieron el descenso, volver a estar ahí, ya digo que es ilusionante para todo el mundo, para la afición, para los jugadores, en este caso para el cuerpo técnico, retornar a la Primera División. Y luego, pues en cuanto a la plantilla, es verdad que tenemos muchos jugadores con contrato en vigor. Bueno, pues como siempre, la dirección deportiva ya está en ello. Trataremos de hacer un equipo lo más competitivo posible, dentro de lo que nos deje el mercado, dentro de lo que nos dejen las posibilidades. Ya sabéis, al final somos el Granada y vamos a ser un equipo modesto dentro de la Primera División, pero ilusión no nos va a faltar, seguro. Hay un hombre como Uzuni, que venía de un año en primera con el Granada, que no le salieron bien las cosas, y este año, bueno, máximo goleador, en casa se ha hecho, pues, con el Granada muy fuerte.
¿Cómo has visto la evolución de este futbolista? A lo mejor podía parecer que no tenía la confianza el año pasado, que estaba más apagado, y este año ha pegado ese vuelco siendo el jugador, yo diría casi más importante del equipo en la fase ofensiva. No sé si ha habido un trabajo con él de hacerle ver que podía tener ese nivel dentro y evidentemente pieza importantísima para vosotros. Con Zuni ha pasado un poco parecido, salvando todas las diferencias, como con Morales. Cuando yo llego, pues Uzuni era un jugador de banda que partía siempre de banda izquierda, siendo diestro, muy parecido a Morales en ese sentido. Y el primer partido que llegamos nosotros prácticamente, o el segundo, creo que era el segundo partido, ya lo pusimos de delantero porque entendíamos que era un chico con muchísima velocidad, muy vertical, que además finalizaba bien. Bueno, lo más importante de Virtu Zuni es que es muy ambicioso, que tiene además es muy receptivo a la mejora. Bueno, yo le hace ser más allá de los goles, que evidentemente es lo que tiene repercusión, pero es el margen de mejora que tiene todavía y la capacidad que tiene para querer mejorar. Y bueno, hay otras cosas que evidentemente sabe que también necesita mejorar para ayudar al equipo, pero es muy generoso en el esfuerzo, muy comprometido y ya te digo que tiene ese hambre, esa ambición que no es fácil conseguirlo en un futbolista. Callejón, por ejemplo, me interesa porque prácticamente no se pierde ningún partido, está Sí, siempre sí. disponible pese a la edad, ¿no? Y ha sido un asistente fenomenal esta temporada en esa banda izquierda, dando mucha calidad. ¿Cómo es trabajar con un jugador del nivel de Callejón, que antes lo comentamos de la entrevista, que hace relativamente pocos años todavía estaba a un nivel altísimo en la Serie A, en Champions League? No sé qué te ha aportado a ti como entrenador también el poder trabajar con un jugador que es leyenda ahí y que es tan importante para vosotros. Sí, hombre, José Callejón, primero por encima de todo, lo he conocido personalmente y tiene un valor humano increíble, por encima de lo futbolístico. Luego, pues con 36 años, demuestra que es un gran profesional, ya, como tú bien has dicho, no se quiere perder un solo entrenamiento, bueno, no se quiere perder absolutamente nada. En ese sentido es un ejemplo. Bueno, sabemos que lo tenemos ahí, que en el vestuario es un referente también para los demás y bueno, ya te digo que eso es un valor fundamental para un equipo, tener jugadores que aporten no solamente en el campo con su rendimiento, sino para mí es fundamental que ese tipo de jugadores nos aporten en el vestuario. Y ya para ir rematando la entrevista, un nombre propio que hace mucho que no lo tienes, pero que es noticia últimamente, que es Rodrigo Hernández, ¿no? Que es campeón de Europa, pues, para ser el titular de la selección con la baja ya de Busquets. Claro, tú lo entrenaste en el Villarreal hace ya bastante tiempo. No sé si en aquel momento ya le veías la madera del jugador que es ahora, si te ha sorprendido esa evolución, porque es un jugador que vive por y para el fútbol, y no sé qué nos podías contar de esa época con Rodrigo Hernández en el Villarreal B. Que a Rodri le tengo muchísimo cariño, además. Yo creo que coincidíamos todos, no hacía falta ser muy inteligente como entrenador o como técnico en esa época en el Villarreal. Creo que coincidíamos todos que podía ser un gran jugador. Y bueno, nos alegramos todos los que los conocemos, nos alegramos muchísimo, porque aparte como futbolista y el talento que tiene, y yo creo que lo tiene como persona, una persona muy humilde, muy trabajadora. Bueno, te puedo contar una anécdota, que la temporada pasada, que nosotros estábamos desafortunadamente en el paro, pues estuvimos un tiempo viendo entrenamientos y partidos en la Premier y estuvimos unos días en Manchester y coincidimos con él y bueno, en ese sentido a nivel humano, a nivel personal, ya te digo que no ha cambiado absolutamente nada. Bueno, se prestó absolutamente a todo, ya te digo que es un fenómeno en todos los sentidos y todo lo bueno que le pase se lo merece. ¿Con qué partido de toda tu carrera como entrenador te quedarías para destacar uno? No sé si el que más ilusión te ha hecho, el que mejor crees que te han salido las cosas como entrenador también. A veces no, quizás no es el más feliz, pero sí el que digas que, hostia, ese día como entrenador creo que lo bordé. No sé si hay uno que puedas elegir. Pues hay mucho, pero yo siempre me quedo con uno por lo que significó. ¿Verdad? Que era mi primera temporada en Primera División, esos 11 partidos que tuvimos primeros que el equipo estaba en descenso.
bueno, que nos salvamos al final en 11 partidos de forma holgada. Recuerdas que ganamos 8 partidos al final de los 11 en primera. Pues ese penúltimo partido, recuerdo, de Liga, que ya estábamos matemáticamente salvados, que recibimos al Barça de Ernesto Valverde, que venía invicto, que bueno, iba a batir el récord, ¿no?, de estar invicto en la Liga. Y fue un partido, yo creo que se le quedó en la retina a muchísima gente. Ganamos 5-4 al Barça, que llegamos a estar 5-1. Bueno, vivimos por lo que significó aquello, por cómo fue el partido, un 5-4 contra el Barça. Es uno de los partidos que siempre me quedan en la retina. Evidentemente, lo que he vivido este año en el Granada, a nivel de lo que ha significado, pues tampoco se me va a olvidar. Lo del último partido en casa con el Leganés, lo que vimos con la gente, tampoco. Por eso no quiero dejarme nada importante, claro, pero pues son 2 partidos que pueden marcar un poquito estos últimos años. Y para finalizar, ¿qué pregunta o reflexión te gustaría dejar para el siguiente invitado? Bueno, pues mi pregunta, como hemos hablado mucho del tema del jugador, ¿qué importancia le da al trabajo individual? Pues anotada, y para el siguiente invitado que le toque responderla. Muchísimas gracias, Paco, por pasarte por Relevo. Gracias a vosotros, encantado y está muy a gusto.